Los derechos humanos son todos aquellos propios de los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, color, religión o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos. Los derechos humanos son universales, innatos, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles, obligatorios, inviolables, progresivos e indivisibles. Los derechos humanos son universales porque son para todas las personas, sin importar sexo, edad, posición social, partido político, religión, origen familiar o condición económica. Además, son innatos porque el individuo los posee desde su nacimiento, por su propia condición de ser humano. Estos derechos lo acompañan durante toda su vida. Su origen no es el Estado o las leyes, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Son irrenunciables porque ninguna persona puede renunciar a poseer sus derechos, ya que se vería afectado en su dignidad. Los derechos humanos también son inalienables, debido a que son intransferibles a otra persona por venta. Tampoco el Estado puede apropiarse de ellos. Por ejemplo, nadie puede legalmente ponerle precio a su libertad ni venderse a otra persona como esclavo. También son imprescriptibles. Con el pasar del tiempo, nuevos derechos humanos se van incorporando a los ya existentes, pero ni los nuevos ni los antiguos pierden vigencia con el correr de los años. Es decir, que los derechos humanos no tienen fecha de vencimiento. La obligatoriedad es otra de las características de los derechos humanos. Aunque no haya una ley que lo indique, los estados y las personas tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Además, son inviolables, porque no pueden ser negados, violentados o destruidos por nadie. Las leyes, así como las políticas de gobierno, deben respetar la dignidad humana. También son progresivos, ya que hay derechos que en el pasado no se reconocían como tales, pero por diferentes circunstancias adquirieron ese reconocimiento en la actualidad. De igual modo, pueden haber derechos no contemplados actualmente, pero que pueden ser tenidos en cuenta en el futuro. Los derechos humanos son indivisibles, debido a que actúan en completa armonía entre sí. La violación o el no reconocimiento de alguno de ellos pone en riesgo los demás derechos. Cuando los derechos humanos se integran a las constituciones de los países, adquieren fuerza jurídica, es decir, de ley. De igual modo, ocurre a nivel internacional, cuando pasan a formar parte de tratados internacionales. Diversos derechos humanos son considerados parte del derecho internacional consuetudinario, lo cual significa que rechazan la alteración o la exclusión de alguna parte de su contenido, siendo estos derechos de cumplimiento obligatorio. Ejemplos de ellos son la prohibición de la tortura, la privación arbitraria de la vida, el acceso a mínimas garantías procesales, la detención arbitraria, entre otros. Derechos humanos y derechos constitucionales. Es importante diferenciar los derechos constitucionales de los derechos humanos. Aunque los derechos humanos pueden estar incluidos en los derechos constitucionales de cada Estado, son el resultado de una construcción sociocultural histórica en continuo cambio, que luego se plasmaron en diferentes declaraciones y convenciones. En nuestro país, a nivel nacional, los derechos están presentes en la Constitución Nacional y en las constituciones de cada provincia. La Constitución Nacional Argentina legisla sobre los derechos humanos en la parte que hace referencia a declaraciones, derechos y garantías, y en el artículo 75, inciso 22, donde se encuentran incluidos los tratados como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los derechos de los niños, entre otros. Generaciones de derechos humanos. Primera generación. Surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. Se encuentra integrada por los denominados derechos civiles y políticos que imponen al Estado respetar siempre a los derechos fundamentales del ser humano.
a la vida, a la libertad, a la igualdad, entre otros. Derechos civiles: a la libertad individual, a la seguridad, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación. Nadie estará sometido a esclavitud. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Derechos políticos: a la libertad de asociación política, al voto. Segunda generación. Los constituyen los derechos de tipo colectivo, los derechos sociales, económicos y culturales. Se incorporaron a la Declaración de Derechos Humanos en 1948 y el Estado de Derecho pasó a ser un Estado social de derecho. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a la salud física y emocional. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Todas las personas tienen derecho a la educación en sus diversas modalidades. Tercera generación. Se forma por los llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. Surgen en 1980 para incentivar el progreso social, elevar el nivel de vida de todos los pueblos o como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones. Entre otros, se puede mencionar los siguientes: el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, los derechos del consumidor, el desarrollo que permite una vida digna, el libre desarrollo de la personalidad. El conocimiento es poder, la información liberadora. Hagamos valer nuestros derechos.